aquí está el resumen de los temas tratados para concentrarnos en las preguntas. O sea, principalmente, les pido concentrarnos en la pregunta, ser muy explícito en la pregunta, no hacerlo muy amplio. La conferencia se dio, no queremos otra conferencia. Entonces, hacer la pregunta o en todo caso ampliar un concepto. ¿Okay? Levantan la mano y yo les otorgo la palabra. ¿No hay preguntas? Sí, hermano, hay algo que me gustaría que me pudieras ayudar, y es con respecto a un detalle que existe con respecto a los pecados. Y es que yo tenía entendido que los pecados es más bien una derivación de la Iglesia, de la religión católica. Entonces, no sé qué argumento reemplazaría en la metodología de Pitágoras el concepto de pecado, ¿no? Claro. Vamos a hablar primero de Pitágoras. En la escuela pitagórica, lo vamos a ver en la próxima fecha, los pecados para Pitágoras es la falta al prójimo. O sea, claro, en la literatura, de donde hemos sacado, y lo he puesto ahí, está textualmente, porque no puedo ponerlo diferente, decía Laercio los pecados, ¿no? Así fue traducido. Pero los pecados se refieren a que en la doctrina de la reencarnación, o sea, en esa ley de la reencarnación, se está relacionado con lo que es un principio universal, que es la causa y el efecto. Y la causa y el efecto está relacionado con otro principio, que es el karma. Entonces, en lo que Pitágoras manifiesta que el alma está encarcelada dentro de un cuerpo humano para liberarse de los pecados, se refiere a que quizás no deberíamos leerlo como pecado en el sentido religioso, porque los pecados están clasificados incluso en una religión, ¿no? Sino deberíamos llevarlo sobre lo que él dice, ¿no? Que no deberíamos ofender al prójimo, ¿no? Porque y más bien deberíamos aceptar con humildad su opinión, ¿no? Y nosotros tratar de tampoco ofendernos porque alguien opina mal de nosotros. Pero si alguien tiene una ofensa contra otra persona, significa que le está ocasionando un daño psíquico, moral, etc. Y eso vendría a ser algo que el hombre tiene que, más que pagar, tiene que disolver de su ser a través de obrando el bien. Entonces, en este concepto pitagórico del alma encarcelada, significa que el hombre, mientras no aprenda a hacer el bien por el bien mismo, no va a poder liberarse de las ataduras corporales. Va a tener que, encarnación tras encarnación, aprender a ser mejor, a no ofender, a no hacer daño a ninguna otra persona, ¿no? Porque eso ocasiona una falta de aprendizaje del bien, ¿no? De que él como nosotros vimos en lo apolíneo, que es lo que él más insiste, es el bien, la belleza, y no lo dionisíaco, que es, ¿no? la parte extrema del bien. En ese sentido, no es un sentido religioso. Sí, pero... Hermanos, por favor, quedó pendiente de explicar cómo así que el 2 no vale y 1 no tiene 3. Y además de ello, para Pitágoras, que representaron el 5, 6, 7, 8 y 9, y el 0 inclusive. Tenían los significados. Sí, lo vamos a ver el detalle en la parte ya de la escuela pitagórica, para darte un adelanto del 1 más 1 es igual a 3. Esto se refiere a que para Pitágoras el 1 es el principio, ¿no? El 1, Pitágoras decía así, el 1 por sí mismo no existe, necesita de otra parte para entenderlo, que es el 2. Pero el 2 es un estado transitorio, que tiene que fundirse con el 1 para formar la Trinidad, que viene a ser la vida 1. ¿Cómo lo explicamos? Voy a agarrar las empanaditas para explicarlo. Yo la voy a comer, ¿no?
Vale. Un impulso en el universo electromagnético, digamos, electrón. Otro impulso electromagnético, protón. Significa que este protón, energía, vibra de una forma mayor a esta, por eso que este es protón y este es electrón o neutrón. Entonces, según lo que como narran, ¿no? Dice, la energía del universo que está dispersa trata de atraparse lo positivo a lo negativo, trata de atrapárselo. Y entre los dos existe un coqueteo, un intento de no dejarse atrapar, de lo femenino no dejarse atrapar por lo masculino que es positivo. Entonces, ese coqueteo hace que poco a poco venza su poder de rechazo y quede atrapado en la órbita de que tiene más. Entonces, 1 más 1, ¿cuánto es? Es 3. ¿Sabes por qué? Porque protón positivo más protón negativo dieron origen al hidrógeno, que no es ni protón negativo ni es protón positivo, lo asumen los dos. Hidrógeno como tercer elemento es 1 en el universo, un átomo de hidrógeno. 1 más 1 es 3, que es igual a 1. Esa es la lógica de la explicación. 3 entre 3 es 1, y los otros números que así va a ser. Ya, entonces él tenía los números 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son números masculinos, femeninos y sagrados, y números, ¿cómo le llama? Los inconmensurables, que yo prefería verlo ya a profundidad cuando entremos a la escuela pitagórica, donde veamos la iniciación y el significado de todos los números. Lo vamos a ver la próxima charla. Una pregunta, en una oportunidad leí respecto a Tetrarquis. 1 es la divinidad, ¿no? 2 la dualidad, positivo, negativo, varón, mujer, ¿no? 3 la divinidad, 4 los reinos de la naturaleza. Todos, como vos dices, suma 10, que al final 1 más 0 es 1, volvemos a la divinidad, ¿no? Sí, de repente eso podría Es un poco diferente como lo expresa Pitágoras. Una cosa es el simbolismo de los números, que como tú lo estás expresando, es una cosa. O sea, los números, ¿qué simbolizan? ¿No? El 1 el principio, el 2 su opuesto, contraparte, el espejo del 1, el 3 el número perfecto, el 4 la estabilidad, el 5 el karma, el 6 la doble perfección. Esa es simbología. En la escuela pitagórica los números tienen otra interpretación, que es la que vamos a ver en la próxima fecha. Y una interpretación diferente, o ligeramente diferente. Sí. Enrique. Al poner en el número 3 religiones paganas de ese tiempo, yo pregunto, ¿había una religión única o una unidad de religiones? No, era varios dioses, porque tenías todo el panteón griego estaba lleno de dioses. ¿Por qué se pone pagana entonces? Si todas eran paganas. Si vemos, todas eran paganas. Bueno, todas. En ese tiempo, no estoy hablando de ahora. En ese tiempo. ¿No eran paganas? ¿O todas eran paganas? Defíneme qué entiendes tú por pagano. Justamente quería que me definieras qué cosa entendía pagano. En ese tiempo. No ahora. Ahora con todos los conocimientos sabemos qué cosa es pagano. Pero en ese tiempo, para poner religiones paganas. No, tú tienes razón. Este es didáctico, ¿no? En ese tiempo no existía religiones paganas. El término no existía, fue acuñado ahora para definir y separar lo que es religión de lo que es lo exotérico de lo esotérico. Entonces, lo esotérico es ha y lo pagano es profano, por decirlo de alguna forma. Aunque sea religión, no ha entrado a un templo de iniciación, está en un templo de creencias, no de sapiencia. O sea, lo pagano es lo que no proviene del conocimiento, proviene de la creencia. Y el cristianismo actual es pagano. Claro. Gracias.
Sí. Una pregunta, continuando con lo que es la historia, estaba leyendo en algún momento de la persecución que al final también ocurrió con la escuela pitagórica, donde en realidad los pitagóricos fueron perseguidos hasta muertos, etc. Yo quisiera que vos nos podrías ilustrar un poco más al respecto. Sí, bueno, Pitágoras lo matan a Pitágoras, ¿no? Pitágoras es asesinado en la parte final de su escuela y justamente la parte política, Polícrates y todo el entorno griego quería destruir esa escuela porque estaba contra las religiones. O sea, la historia de Pitágoras es la historia de Agnatón, es la historia de Jesús el Cristo, es la historia de muchos líderes, no necesariamente religiosos, pero que son asesinados, muertos por intolerancia de la creencia. Pero también está en la fecha siguiente, ¿no? Vamos a ver cómo era una iniciación pitagórica, vamos a ver la filosofía de los números, vamos a ver el fin de la escuela y vamos a ver los sucesores de Pitágoras en la escuela eleáctica, ¿no? Que es lo que decimos. Sí. No he estado presente en la exposición, he leído un poco y quería preguntar más que todo la relación tanto de los Dionisio y los Apolineo, o Apolineo y Dionisio, lo dionisíaco, con lo de Pitágoras y la relación con la masonería. ¿A la masonería? La relación con la masonería. Ya, excelente pregunta. La masonería, ¿cuál es la finalidad de la masonería? Es hacer un hombre mejor. La masonería trabaja en transformar al hombre en una mejor persona, porque si un masón no se transforma en una mejor persona, realmente no está realizando la práctica masónica para transformarse en esa mejor persona. Lo apolíneo y lo dionisíaco es como decir las virtudes y los vicios. Apolo representa las virtudes y Dionisio los vicios. Apolo representa el hemisferio cerebral derecho, el culto al arte, a la música, a lo bello, a lo bueno, ¿no? Al control de las emociones. Eso representa Apolo. Dionisio representa el hemisferio cerebral izquierdo, el desenfreno, el desenfreno por la bebida. Por eso a veces Abaco, que es Dionisio romano, siempre está con una copa de vino en las manos, ¿no? Representa el camino, el materialismo, digamos, llevado a su máxima, al extremo. Lo apolineo es el positivismo llevado a su máximo extremo también. Pitágoras lo que dice es el balance. Entonces, claro, sus discípulos no van a comer carne, no van a comer habas, etc. Se van a vestir de cierta forma, lino blanco, etc. Pero siempre van a cultivar una conducta media. ¿Se puede hablar de virtudes y vicios? Sí, claro. Los vicios son dominados por el hemisferio izquierdo. Pitágoras, en un momento uno le dice que es algo, ¿no? una de las literaturas. Yo respondo, no, yo no soy sofos, yo soy filósofo, ¿no? Digamos, la búsqueda del conocimiento, realmente. O el amor al conocimiento. El amor al conocimiento. Pero todos los filósofos lo que estaban buscando era siempre la verdad. Entonces, un poco por ahí quería enfocarlo también con la relación con la masonería. Ya. A ver, filosofía literalmente significa amor por el conocimiento, amor por la verdad. Pero los mismos filósofos griegos definen filosofía como el conocimiento de las verdades eternas, o la búsqueda de las verdades eternas, es para los filósofos la filosofía. ¿Eso qué significa? Significa que en la masonería tú puedes amar la masonería, ¿no es cierto? Ya, yo la quiero, el conocimiento masónico lo amo, ¿no? Pero busco dentro de mí el valor de ese conocimiento para aplicarlo en mi vida. Esa sería la analogía que hay, ¿no? O sea,
el Pitágoras lo que decía es que la filosofía por sí mismo no es nada si no es si no la crea el hombre en su conducta, en su comportamiento. Igual es la masonería. La masonería no es nada para nosotros si en nuestro comportamiento diario nosotros no aplicamos los principios de la masonería. Entonces, ahí está la filosofía. Ilustre hermano, he leído a unos últimos filósofos, ahorita no recuerdo, no sé si era Chomsky o alguno de ellos. Que la verdad ¿Modernos? no existe. ¿Perdón? ¿Modernos? Modernos. Que la verdad no existe. ¿Hay cómo hablar de eso ahora? Yo estoy de acuerdo. ¿Cierto? Sí. O sea, esa búsqueda de verdad de aquellas épocas. Ya, okay. A ver, yo les hago una pregunta a todos. ¿Dios existe? No, dígame pues, ¿Dios existe? ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Ah? ¿Por qué? Mire, si yo pasara en este momento un papelito a todos y le pido que me definan a Dios, somos como 60, ¿no? Pueden encontrar 60 definiciones diferentes. ¿Cuál es la verdad? Es lo que nosotros no creemos, sino lo que nosotros entendemos de él. La masonería es media agnóstica, aunque no queramos reconocerlo. Aunque no queramos reconocerlo. Cuando más avanzas. Claro, te acercas más a algo que sabes que está ahí, pero no puedes entenderlo. Pero sabes que existe, está ahí, está dentro de ti. Todo no está fuera de ti, está dentro de ti, ¿no? Yo sé que la masonería choca con conceptos religiosos, choca. Pero para eso pedimos a los iniciados mente amplia, ¿no? Para aceptar esos conceptos. Sí, dentro del concepto de Dios, si se dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, hay muchos conceptualistas, por decirlo así, que definen que si somos hechos a semejanza de Dios, también nosotros somos Dios. ¿Hay algo de eso en la literatura? En la literatura de Pitágoras no, pero más adelante sí, cuando lleguemos a Spinoza, en los filósofos, está entre los filósofos modernos, contemporáneos, por ahí. Cuando lleguemos a, creo que eso lo tienen, modernos, Carlos, ¿tú lo tienes? No. Ya, cuando lleguemos a Spinoza vamos a llegar exactamente a conocer las ideas panteístas que tratan de explicar a Dios. Pero ahora, el concepto macho y hembra no es un concepto que... A ver, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra nos hizo. ¿Pero qué se refiere a ese macho y hembra? Vamos a verlo desde el punto de vista cabalístico. Representa que la mente universal, vamos a hablar un poco de Cábala y Hermes. Bajo Hermes todo es mente, ¿cierto? Y la mente tiene dos atributos: el alma universal y el espíritu universal. Son dos atributos diferentes a la mente. No, es la misma mente que en expansión se divide en dos. Una energía muy fuerte que no podemos ver, es sutil, es invisible, y una energía que sí podemos ver y que está más relacionada con las partículas elementales, los impulsos electromagnéticos, los electrones, protones, etc. El principio espíritu femenino de Dios es el que crea los mundos. Pero como todos estamos dentro de la mente, ¿qué somos? Somos positivos y negativos, somos macho y hembra. Hemos sido creados a imagen y semejanza de él. Ese es el concepto hermético cabalístico. Es diferente, por supuesto, al concepto religioso. Gracias. Tomando en conocimiento, considerando de que en un punto de la exposición dijo que Dios no existe. ¿Que Dios? Que Dios no existe, dijo, No, me pareció. no, Todavía no queda dicha. Considerando lo que acabo de mencionar, de que Dios es difícil de definir, habría muchas concepciones de todo, y todas diferentes. Pero mi pregunta va, considerando que vivimos en la tercera dimensión, si pudiéramos llegar a la primera dimensión algún día, ¿no cree que podríamos tener un concepto más claro de Dios? Sí, yo estoy convencido de eso.
Pero para eso tendríamos nosotros que ir hacia, sí, Roger, yo sé que vas a decir lo mismo que yo, Roger. Lo que tú dices es cierto, vivimos en la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque estamos en los tres niveles de conciencia entendible por nuestro cerebro. Pero el día que nosotros podamos pasar a un mundo superior de conciencia, en donde no entendamos las cosas por lo que nuestro cerebro capta, sino por el entendimiento de nuestro subconsciente, ahí vas a conocer a Dios. Roger. Respecto a la inquietud de varios hermanos, Dios existe o no existe, y al aparente choque en determinada época habría podido ocurrir entre la masonería y la Iglesia Católica, sobre todo, parece que eso ya no tiene vigencia, porque la religión, de manera general, la religión cristiana y otras religiones, y la masonería coinciden, no en la razón, sino en la fe, porque la masonería no puede demostrar que eso existe. Dice, el gran arquitecto del universo, y tampoco puede demostrar de que hay un oriente eterno. Fe, ambos casos son fe, igual que la iglesia. Racionalmente no se puede demostrar la existencia de Dios. Y no se puede tampoco negar la existencia de Dios, es cuestión de fe. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que la masonería sea una cuestión de fe. Yo creo que la masonería es una cuestión de conocimiento, no es de fe. Si no, entraríamos a dogmas. Sí. Buenas semanas. Pitágoras, con su concepto de los números, simplemente planteaba el uno como el inicio, pero también como el todo, ¿no? Concentrado en uno. Y el 3 era el concepto de divinidad. ¿El perdón? De divinidad. Sí, la divinidad sí, sí. del trino. Indudablemente el concepto pitagórico era un concepto religioso en nuestra tecnología actual, ¿no? Yo diría que tenía un concepto también metafísico. Claro. Sí, sí. Entonces mi pregunta va, si bien es cierto que actualmente como masones buscamos la verdad, buscamos tener cada uno nuestras explicaciones al conocimiento que adquirimos, pero eso no escapa a que realmente lleguemos a comprender en nuestra situación en la que la misma masonería se encuentra muy alejada de la parte iniciática de sus orígenes. Entonces, obviamente los conceptos de Dios, o que llamamos Dios actualmente, o esos conceptos metafísicos, no vamos a comprender. No sé cuál es su opinión sobre eso. Que un poco para responderle a Roger y también a la pregunta que me hiciste sobre que Dios no existe. A ver, voy a dar mi idea personal, ¿ya? Para mí, Dios es lo que él me dice, la mente universal. Ese es lo mejor que puede escribirse de Dios, el todo. ¿Cierto? Y estamos dentro de ese todo. Pero ese todo, a través de su energía espíritu, en expansión, crea el universo visible, ¿no es cierto? Donde está el hombre. Pero esa parte invisible también está dentro de él. Entonces, para conocer a Dios, no podemos conocerlo si solamente empleamos nuestro cerebro y nuestras capacidades materiales. Tenemos que ir más allá de lo físico, o sea, tenemos que entrar al campo de la metafísica. Y ahí sí vamos a tener un entendimiento de Dios. Yo creo que lo que dice Roger es que si la masonería solamente se queda en ese plano material, físico, cerebral, no va a poder entender a Dios, porque para eso necesitamos de ciertas prácticas, como la meditación, por ejemplo, la elevación de la conciencia, estar aquí, pero que nuestra conciencia esté más allá, que ese es justamente ejercicios metafísicos a los que se puede llegar. Pero conozco muchos masones que los hacen y que llegan a ese conocimiento. O sea, no tenemos por qué limitarnos a la parte física del conocimiento masónico. No sé, sí, Roger. A ver. Relacionado con la época en la que Pitágoras fue iniciado en Egipto, ¿es antes o después de Faraón Akenatón? Después, mucho después. 800 años después. O sea que
se inició en la creencia de un solo Dios. Platón es el que inició de un solo Dios. Claro, o sea, el monoteísmo más antiguo es en el año 1350 antes de nuestra era, cuando era Akhenaton, el faraón en Egipto. 1350, ¿sí? Antes de Cristo. Entonces, ese conocimiento es el que lleva a Moisés cuando sale de Egipto y prosigue con la idea monoteísta. ¿Cuándo ocurre lo de Moisés? En el año 1530 más o menos. ¿Sí? Después cae Akhenaton y se va Moisés. Y se va con... Y crea, y su religión, la religión mosaica es monoteísta. Por eso que estudian los dioses, el becerro de oro y toda esa historia, ¿no? Y el monoteísmo sigue en la religión judía y sigue en la religión cristiana. Luego de practicar la religión monoteísta, los egipcios regresan a los politeístas, Sí. ¿cierto? En la parte religiosa, pero en la parte interna, las escuelas siguen siendo monoteístas. Para comparar realmente épocas, Akhenaton con Abraham están más antes está Abraham que Akhenaton, Sí. ¿no es cierto? O sea, Abraham cuando llega a Egipto es antes de Akhenaton, Sí, claro. ¿no? Claro. Y Abraham es el que lleva el concepto. Y Enoc está antes de los. Enoc está mucho antes. Enoc, en la tradición iniciática, Enoc es el último Atlante que llega a Egipto y da reconocimiento, en la tradición iniciática. Que por ahí han pedido que hagan un seminario sobre tradición iniciática. Tendríamos que comenzar con la destrucción de Atlántida y las colonias atlantes en Egipto, en el Golfo, en Sudamérica, ¿no? Ahí comienza la tradición iniciática. Sí. No sé si sería mucho pedir, ¿cómo lo explicaría Pitágoras esto del 1, 2 y 3? Porque claro, el concepto de neutrón y el protón es un poco más moderno. Te lo dije exactamente, Pitágoras dijo así: el uno por sí mismo no es nada, necesita a su contrario para expresarse, y ese contrario es transitorio hasta que se unan en el 3 para formar nuevamente una unidad. Así, exactamente así lo dijo Pitágoras. Así está. Sin embargo, a pesar que ellos ya hablaban del átomo, no conocían la división del átomo, electrones, protones. En la época de Pitágoras todavía no está, Demócrito no había lanzado la teoría del átomo. Demócrito es, después vamos a ver a Demócrito, después de los heliácticos viene Demócrito. Pero Platón ya habla. Pero Platón es después, pues. Platón es después de Demócrito. Manuel. Zoroastro también, digamos, plantea la cuestión del monoteísmo, ¿no? Quisiera saber, ¿fue antes o después, digamos, del faraón al que se hace mención que también establece, digamos, el monoteísmo? No te entendí tu pregunta. Zoroastro también, digamos, plantea el monoteísmo, ¿no? Zoroastro. Es después, ¿no? Es después. Si queremos hablar del primer monoteísta, tendríamos que referirnos a Enoc. Si leemos el libro de Enoc, Enoc tiene una relación metafísica con Dios. O sea, Enoc es el padre de Matusalén y es el abuelo de Noé. ¿No? Y él es el que tiene la relación metafísica con Dios que le dice que va a castigar a los vigilantes, que no son ángeles, son los, digamos, la civilización que de alguna forma estaba poblando la tierra en ese momento, los inicios después del hundimiento del Atlántico, o estando la Atlántida muy próxima a hundirse. Por eso digo, la tradición iniciática comienza ahí. Y esa relación entre Enoc y Dios es un solo Dios. O sea, él es elevado a los cielos. Él, para entender eso, dice: fui elevado a los cielos. O sea, su versión de él no la ideó en la tierra, la ideó en un nivel de conciencia no terrestre, no cerebral. Ese libro de Enoc es buenazo, léanlo, es muy bueno.
No sé, es otra cosa de que el libro no. Sí, pero Un favor. Sobre el último concepto, sobre la transmigración de las almas, se supone que bajo este concepto el alma es el almacén de la totalidad de las experiencias de una entidad que va pasando reencarnación por reencarnación y es lo que va llevando en cada nueva encarnación. Podríamos diferenciar cuerpo, mente o alma y espíritu, porque en la masonería hay una cápita que dice: ¿crees en la inmortalidad del alma? No es lo mismo espíritu que alma. Eso es algo interesante para poderlo entender. A ver, la mente universal, la única energía que existe, que es la mente universal, la mente universal es todo, y todo está en la mente. Principio número 1 de la ley hermética, ¿no es cierto? Entonces, esa mente universal es dual, alma y espíritu. ¿Sí? El espíritu es creador, crea la materia del hombre. ¿Sí? La energía espíritu crea la materia del hombre. ¿Sí? Y la porción de alma dentro del hombre, porque todos estamos dentro de la mente, ese segmento, esa partecita, es el alma al que el hombre a través de su vivencia le da, y su experiencia le da personalidad. ¿Okay? Ahora, los términos modernos, a través de los años en que Allan Kardec sacó la famosa teoría espiritista, cambiaron un poco, hicieron un poco de confusión entre lo que era el alma y lo que era el espíritu, y se confundió al espíritu con la parte del alma que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque se creía que las visiones, ¿no?, de esas energías flotantes, residuales que están en el ambiente, y que él llamó espíritus, ¿no?, eran las almas, y no es así. El alma, una vez que desencarna, se va con toda la conciencia a un nivel cósmico para programar la siguiente. El resto son remanencias de energías que quedaron de la propia vida emocional de la persona, a través de sus risas, sus sufrimientos, porque eso queda grabado con carga emocional y está ahí vagando. Un psíquico lo puede ver, pero eso no es el alma, ahí él no tiene conciencia, salvo que sea alguien desencarnado que trata de dar un mensaje y que sí tiene conciencia, no cosas que vemos, ruidos, luces. Entonces eso se puede ver, ¿no? Se puede ver en casas donde han habido mucha carga emocional y los momentos quedan grabados con esa energía en los registros akáshicos, queda grabado ahí, a un nivel terrestre. Pero el alma, una vez que desencarna, deja el cuerpo, que se disuelve en la energía espíritu que fue formado, para que vuelva a ser electrones, átomos, etc. Y el alma va a esperar un nuevo cuerpo. Y esa es la diferencia entre alma y espíritu. Ahora, también se le llama espíritu a la parte interna del hombre, dice el hombre de dedicación más espiritual, ¿no? Pero no hay una palabra para definir cómo podemos hacer que el hombre sea más sutil como el alma de repente. Podríamos decir que esa energía, esa chispa divina, en la cual siempre se habla que somos a imagen y semejanza de Él, ¿podría considerarse como espíritu? La chispa divina es el alma. La chispa divina es esa porción de alma que está en ti, ¿no?, de tu pineal hasta tu séptimo centro psíquico o chakra, está ahí conectada. Esa es la chispa divina, que está unida a la otra chispa material de la energía de espíritu, que es tu cuerpo. O sea, la chispa divina es energía pura que no podemos ver, pero sin embargo, cuando fue en agosto, septiembre del año pasado, hace un año ya se probó teóricamente, sino en forma práctica en un laboratorio de física, la existencia de una energía invisible que crea la materia visible, y que como ellos no pueden definir, porque ¿cómo es posible que algo que no se ve cree? A esto que le llamaron el bosón de Higgs, ¿no?, que está demostrado ya en un laboratorio, le pusieron la partícula de Dios. Pero es esa energía invisible que nosotros llamamos alma.
y lo que se ve es lo que nos llamamos cuerpo. El alma es masculino, el cuerpo es femenino. Por eso el que crea es la mujer. Es la característica femenina, negativa de la energía espíritu, el creador. Solamente me gustaría poder entender bien la filosofía de Pitágoras, porque él en sus escuelas ponía un letrero que decía: si no sabes matemáticas, retírate. Pero sin embargo, la filosofía, como la veo aquí en la pantalla, habla que la naturaleza del ser, o sea, entre lo virtuoso y los defectos, hay que aplicar todo un contexto matemático. Entonces, eso es lo que no logro hablar, ¿no? O sea, yo como filósofo, como Pitágoras, ¿no? Pongo en práctica toda una serie de argumentos matemáticos, ¿no? De medición, de armonía, ¿no? Con la música, pero al mismo tiempo tengo que amarrarlo con la naturaleza del ser, o sea, con que el ser humano pueda tomar de esos conceptos matemáticos o armoniosos conductas. Esto es lo que porque, ya, a ver, lo apolíneo y lo dionisíaco es los aspectos religiosos que existían en la época de Pitágoras y que era, la gente que él seleccionaba tenía esta característica, porque provenía de esas religiones. Entonces, él los inducía a que haya un cambio primero en su conducta, para después pasar a los otros misterios que están acá expresados en la segunda parte, que son basados ya en lo que son los números. Pero, en la concepción matemática, ¿no? Física, matemática pura, digamos, ¿no? En donde él expresa el origen de todas las cosas, donde él expresa el origen del universo y el mismo concepto de Dios, que es un número, ¿no? ¿Qué es lo que él acompaña? Que estos números en la persona deben estar acompañados con su naturaleza. En la escuela pitagórica no solamente estudiaban matemática, estudiaban música, arte. Entonces, la música, el arte, las matemáticas, la geometría, el canto y las meditaciones, todo eso formaban parte de la formación pitagórica. Por lo tanto, el hombre no era solamente el hombre tal cual llegó del mundo religioso, sino que aquí ya era convertido en un hombre diferente, a través del cultivo de las artes, la música. Entonces, él balanceó en la naturaleza de sus iniciados esos dos conceptos religiosos, pero un concepto metafísico, físico y metafísico, ¿no? Una pregunta también con respecto, volviendo un poquito atrás, en este contexto de alma espíritu, la reencarnación, a vuestro criterio, entonces ¿cómo ingresa un aspecto importante que se estudia bastante, que viene a ser la conciencia, o sea, el estado de conciencia? No es el mismo alma, la conciencia, que es la que supervive luego del cuerpo físico, ¿no? A mi juicio es probable de que sea la conciencia misma la que, una vez que termina las sesiones corpóreas, pues es esa conciencia con todo el entendimiento que sale fuera para continuar con los procesos. Entonces, pero ahora, mi pregunta es, a vuestro concepto, ¿cómo encaja en las definiciones con el concepto de alma, especialmente alma y también espíritu? El espíritu tiene conciencia sin la S, tiene conciencia porque realiza sensibilidades de orden físico, ¿no? Por ejemplo, una planta que es pura energía espíritu y también tiene una parte de alma, pero su conciencia de la planta está conciencia, ¿no? Está más relacionado con lo que a esa planta le ocurre en su medio exterior, el viento, los animales que la pisotean. Desarrolla una conciencia, ¿no? Básica, primaria y sensible, porque las plantas, si uno se acerca a agredirlas, se retraen. Entonces hay una conciencia básica, ¿no? En el hombre, en los animales es diferente, ya la conciencia entra ya a los términos, como el animal es independiente, entra ya a términos de conciencia instintiva. El animal nace instinto, con una conciencia de presentación. Pero en el hombre tiene conciencia a través de sus sentidos objetivos. Los 5 sentidos del hombre
le dan conciencia, lo hacen que él entienda y capte el mundo exterior y lo realice dentro de sí, lo entienda. Pero esa conciencia es cerebral, porque es producto de los sentidos. Sin embargo, cuando el hombre tiene experiencias sublimes, ¿no?, basadas en su experiencia de hacer el bien, por ejemplo, que no tiene nada que hacer con la conciencia, él ya es consciente, o sea, su ser eleva su frecuencia vibratoria al hacer un bien, y eso se graba no en la conciencia cerebral. La conciencia cerebral es un primer impacto, pero eso se graba en una conciencia superior que es la subconsciencia, o la conciencia perfecta, la que está en los registros, en lo que Carl Jung llamaba el inconsciente colectivo. Ahí está grabado esa conciencia, nos pertenece, pero también está ahí. Entonces, cuando el hombre pasa por su transición, que es como deberíamos expresarlo, la conciencia de física, corporal y cerebral se pierde, y lo que queda es la conciencia pura de aquellas experiencias con las cuales el hombre pasó, que le sirven para que él subsane aquellas cosas que no hizo bien, y que lo que hizo mal lo refuerce para ser una mejor persona en la siguiente encarnación. Entonces, pero estamos hablando de conciencia y consciencia, con S, ¿no?, lo que le llaman algunos la supraconciencia, la conciencia que está más allá del cerebro. Son dos términos diferentes. Porque conciencia, así como conciencia, una conciencia objetiva es la que está dependiendo básicamente de los sentidos. Sí. La subjetiva también. La subjetiva también. Objetiva y subjetiva es lo mismo. Pero mira, yo como la empanada, la gusto, siento el gusto, ¿no? Pero para entender ese gusto, mi cerebro hizo un proceso subjetivo de entendimiento. Todo está dentro del objetivo. Para entender el objetivo, mi proceso cerebral hace un proceso que se llama el razonamiento, ya sea inductivo o deductivo, para entender lo que he probado. Estoy en un mundo de conciencia objetiva y conciencia subjetiva. El tercer nivel de conciencia, que es la subconsciencia, es la que es la parte metafísica. Ilustre hermano, es posible saber entonces si tenemos el alma, tenemos el espíritu, tenemos la conciencia. ¿Dónde está la mente? ¿Existe la mente? ¿Tiene un espacio allí? Claro, todo es mente. O sea, a ver, el término mente, bajo el punto de vista científico, es el cerebro. La capacidad del cerebro de expresarse es la mente, desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista esotérico, la mente es el todo. Por lo tanto, esta parte de mí que está aquí hablando es mente. Porque tengo los dos componentes, el alma y el espíritu, que son los componentes de la mente universal. Yo soy un componente microscópico de la mente universal, que es macroscópica. Sí. Estamos filosofando más que Pitágoras, ¿no? ¿Qué dicen, Carlos? Nuestros especialistas, y estamos hablando mucho más, estamos en la parte metafísica. Sí. Hay dos conceptos que leí en un libro. ¿Cuál? Michel Coquet, que habla sobre la manifestación de la gran logia en la era de España. Y habla de la logia blanca. Y dice sobre la conciencia, de ser testigo, no con ese concepto, ¿no? Es el resultado de la comparación de los opuestos. ¿De la qué? Es el resultado de la comparación. De la comparación de los opuestos. De los opuestos, ¿ya? ¿No? Es decir, uno toma conciencia, conocimiento, como si fuera lo blanco y lo negro, y se tiene que reconocer los grises. ¿Ya? Lo bueno y lo malo, y toma conciencia de todo, dentro de su rango, cada uno aprende. Uno tiene mayor rango. Bueno, sí, sí. Claro. Y lo que se refiere, otro concepto respecto a lo del alma, si entendieran que el alma es el resultado del espíritu en la materia. O sea, el alma actúa cuando el espíritu entra en la materia. Al revés, ¿no? No. Bueno, es un concepto. Claro, eso que dice. ¿No? Claro.
no, realmente no quiere que sea la verdad. Porque en realidad acá tiene que cumplirse el principio bíblico. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, insufló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. ¿Qué significa eso? Que Dios, la energía, la mente, acomodó el espíritu, ¿no?, de la tierra, y una vez que estuvo listo, ese hombre respiró y el alma ingresó. Por lo tanto, es al revés. El espíritu es el cuerpo, el alojamiento, la cárcel de esa alma que ingresa cuando él toma su respiración. Y eso ocurre en cada nacimiento. En cada nacimiento va a ocurrir ese hecho. La muerte es la separación del alma del espíritu. La muerte o la transición es la separación del alma del espíritu. El espíritu regresa a sus fuentes materiales y el alma regresa a sus fuentes trascendentales, a sus fuentes positivas, ¿no?, a la mente. Y regresa con conciencia. Con conciencia. ¿Me dijo Manuel? Sí, para tratar un poquito lo que mencionaste de la supraconciencia, haciendo una analogía con los temas de alimentación, por ejemplo, cuando vos dices que comemos algo, entonces en nuestro cerebro se procesa, digamos, porque tiene que haber ya un conocimiento previo de los sabores, ¿no?, en nuestro cerebro. Entonces eso vendría a ser como buscar un archivo dentro de un CPU, no sé. Pero ya cuando hacemos uso de la supraconciencia es como tener un archivo remoto, ¿no?, una nube, ¿no?, donde es mucho más amplia, ¿no? Entonces uno puede echar mano, digamos, de ese conocimiento. Exacto. Universal, ¿no? Eso nos pasa a todos, pero no somos conscientes que eso está sucediendo. Miren, a ver, poniendo el ejemplo de que nos ha dado Juan Manuel, ¿no? Vos suponéis una persona que nunca comió picante, ¿no?, y come picante. Su experiencia es desastrosa, ¿no?, porque nunca lo probó antes, ¿no? Pero como no tiene ningún conocimiento previo, lo rechaza, ¿no es cierto? Pero lo que estamos acostumbrados a comer picante lo aceptamos siempre, porque ya lo hicimos parte de nuestro subconsciente. Lo hicimos parte primero de nuestro gusto y también está en nuestro subconsciente, porque el subconsciente actúa como un jefe que va de alguna forma a mandar a todo nuestro cuerpo, sin que nos intervenga nuestra voluntad, de lo que nuestro cuerpo, primero las funciones y luego nos va a dar órdenes de hacer cosas que hemos guardado ahí. Pero hábitos los guardamos en el subconsciente. Ahora, todos los días de nuestra vida, nosotros estamos recibiendo del subconsciente mensajes, ¿no?, y no les hacemos caso. Y por eso que cometemos errores. ¿Sí? Eso no viene del cerebro, viene de nuestro subconsciente, de lecciones aprendidas antes, y nuestro subconsciente nos alerta y nos dice: oye, un momentito, fíjate lo que vas a hacer, que eso no es bueno. Y si nosotros lo hacemos, no obstante la alerta subconsciente, ya entonces ahí empezamos a generar el karma. Todo lo de otras vidas está en el subconsciente como experiencias que nos alertan. Cuando repetimos la experiencia nos vuelven a alertar. Ese ejemplo de ese conocimiento universal que está almacenado y no tenemos acceso a él, Wolfgang Amadeus Mozart dice que veía como una película lo que él escribía y por lo tanto no tenía errores cuando escribía las melodías preciosas que escrito. Y tenemos a Nikola Tesla, que lo no, Beethoven era sordo. Beethoven era sordo. De pronto eso incentivó también su genio. Y ahora Steve Jobs, ¿no?, el dueño de Apple. Sí. ¿Cómo ha podido ver las cosas que nadie de nosotros pudo ver? Claro. Perdón, quería hacer un comentario. Quiere decir que si el alma es masculina y el espíritu es femenino, hasta ahí somos machistas, porque mueren y el alma sobrevive. No, tenemos dos naturalezas. O sea, no es que seamos... tenemos el alma que sobrevive, ¿no?, es una energía positiva, pero que está ahí esperando nuevamente que la energía negativa se vuelva a recomponer para volver a encontrarse. Porque mientras no suceda eso, no va a poder expresar su dualidad. O sea,
Todo en la vida, todo es dual, todo es dual. Aún en ese nivel vibratorio del alma que sobrevive, va a estar con seres que vibran menos que él, que está en otro nivel. Y ahí también se da la polaridad. O sea, no va a existir a ver, es como un imán, ¿no? Si tú partes un imán por la mitad negativa se queda ahí y la positiva. O sea, vuelves a tener un imán de polo positivo y negativo. Entonces, nunca vas a perder esa condición positiva y negativa de tu naturaleza, nunca vas a poder. Ya sea en forma vibratoria o ya sea en forma de lo que nosotros llamamos las conductas positivas, las conductas negativas. Entonces, las conductas hacen que todo tu ser vibre de una forma positiva. Las conductas negativas hacen que todo tu ser vibre de una conducta negativa. Las personas de baja vibración están siempre queriendo hacer el mal, el robo, el asesinar. No progresan. Pero ellos tienen las dos características, tienen el alma y el espíritu. Pero ¿quién está predominando? El hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Y las otras personas que queremos ser mejores, queremos ser personas de bien, igual tenemos las dos características. Y el mal está siempre inmerso en nosotros, siempre está ahí, que lo tenemos que vencer, tenemos que ver. Como decía Pitágoras, encontrar el equilibrio para no dejarte llevar por esa naturaleza del ser que está relacionado con lo dionisíaco. Sí. Como última pregunta, El soberano nos ha dejado acá y no nos ha puesto los fines, o sea que podemos seguir. Estamos hablando con respecto a la reencarnación de un alma positiva, pero no podríamos decir nosotros que la repetición del año escolar de segundo año o tercer año fue jalado porque lo jalaron en 4 cursos y tienen que repetir el año, que le dan la oportunidad que vuelva a estudiar y corregir esos 4 cursos para que pueda pasar al siguiente año. ¿Podríamos nosotros aceptar que ese es el almacén total de lo bueno y lo malo que tiene el espíritu, el alma, para efecto en esa reencarnación, que trae su negatividad para perfeccionar y pasar al siguiente año de estudios? Sí, la desventaja que tiene el alma con esa conciencia donde está guardado el balance que hizo de su última vida, en que trae las cosas positivas con las cuales va a obtener mejoras, va a obtener dádivas de la gente, y las cosas que no hizo bien para corregirlas, es más duro que podríamos crear una analogía, no es similar al que repite el año, pero es más duro porque el que repite el año ya llevó el curso y sabe. El alma encarnada en un nuevo cuerpo no sabe, porque el cerebro no es capaz de todavía, hasta después de los 7 años, cuando desarrolle plenamente, de encontrar esa comunicación de su glándula pineal con el alma que tiene dentro de él, ¿no? O sea, no lo sabe. Por eso del 1 al año 7 el niño es sensible, es visionario, puede ver cosas psíquicas, clarividente, puede tener amiguitos imaginarios, ¿no? Pero a partir de los 7 años ya el cerebro alcanzó su nivel de desarrollo, y si no le enseñamos a conectarse con su glándula pineal, la glándula pineal poco a poco va a perder un poco de efectividad en esa conexión psíquica que debería tener con su conciencia superior. Entonces el niño se va a volver, porque así lo convertimos en un ser más objetivo que su consciente, porque lamentablemente así es nuestro sistema de educación. Yo le metí una última pregunta. Entonces el alma de Stalin, de Hitler, de